desde el punto de vista científico, esto implicaría el conocimiento de la realidad con una descripción de la misma y luego pasaríamos al conocimiento filosófico o al papel de la filosofía, que a diferencia de la ciencia no se limita exclusivamente a describir un fenómeno, sino a interpretarlo. Esta es la importancia de la filosofía, esta es la diferencia crucial entre ciencia y filosofía, y esto explica cómo la filosofía, en cualquiera de sus dimensiones, como por ejemplo la filosofía del derecho, se tiene que apoyar necesariamente muchas veces en el conocimiento científico. Pero este apoyo en el conocimiento científico implica como un punto de partida para superar el conocimiento de datos o de la descripción. Recordemos también que en este ir y venir de ciencia y filosofía como formas de conocimiento, teníamos que percatarnos de dos cuestiones fundamentales, una el reduccionismo, a analizar con más detalle más adelante, y la otra el cientismo. El cientismo, perdón, implica ir más allá de los límites que la propia ciencia tiene, intentando justificar o interpretar una realidad que solo puede ser alcanzada por el propio ser humano. Nosotros vamos a utilizar un, un método, todo conocimiento, todo aprendizaje tiene una metodología, por eso es que existen muchas filosofías, cada filosofía, por ejemplo, si habláramos de la filosofía platónica, la filosofía atomista, la filosofía marxista, toda filosofía tiene su metodología. El método es el camino, el modo en cómo llegamos a analizar una realidad. Si bien nosotros no tenemos la pretensión, no podemos ser tan pretenciosos de trabajar con un esquema ultra depurado de lo que significa filosofía, sí es necesario trabajar al menos con unas nociones básicas y elementales. Esto para cualquier disciplina que no sea exclusivamente un conocimiento, por ejemplo, universitario sobre la cuestión. Una filosofía económica, una filosofía de la educación, una filosofía del derecho, en nuestro caso. Por eso el método que vamos a usar, compartiendo la terminología que usa un filósofo del derecho que yo les mencioné, que se llama Sergio Cota, el nombre del método o del sistema de filosofía les va a parecer un poco complejo o engorroso, pero en realidad, si uno lo mira con detenimiento, no digo que es fácil, pero se puede entender claramente. Cota llama, y nosotros compartimos con él, esta manera de acceder a lo jurídico, él lo llama método fenomenológico existencial. Por eso los autores que yo les mencioné, creo que en la clase anterior, dos filósofos como William Luypen y Remy Quant llaman a sus trabajos el primero fenomenología del derecho natural y el segundo tiene, entre otros trabajos, un texto que se llama Fenomenología y Ciencia. Son autores que van a compartir o que comparten un método. ¿En qué consiste este método? Es sencillo. Nosotros los seres humanos, cuando percibimos, salimos y nos abrimos al mundo, ayudados entre otras cosas por todos los sentidos que tenemos, fundamentalmente, pero no el más importante, pero sí el que nos parece clave, entre todos los sentidos, es el de la vista. Entonces, accedemos a través de los sentidos, a través de la vista, a la realidad. Pero la realidad se nos presenta de una manera fenoménica, es decir, fenómeno implica que lo que aparece. De ahí viene apariencia. ¿Qué significa esto? Que tenemos como una especie de primer acercamiento, que no es más que un acercamiento superficial. La realidad se nos aparece como fenómeno, como un fenómeno. Pero por detrás, por debajo de ese fenómeno,
indicando, dándonos pistas para llegar al ser más profundo de ese fenómeno, aparece entonces la esencia, lo que podríamos denominar esencia o núcleo de aquello que se conoce. Por eso el método se llama fenomenológico existencial. Comprendemos la realidad a partir de nuestra existencia, cómo la realidad se nos aparece, pero cómo tenemos que darnos cuenta que no se agota allí, no se agota en la mera aparición. Debe haber algo más profundo, un núcleo, una estructura más profunda que simplemente es inducida a partir de este conocimiento. Llevémoslo al plano de lo jurídico. Tenemos un ejemplo muy breve en el plano de lo jurídico. Existe una corriente de pensamiento muy poderosa que se llama positivismo. El positivismo, ¿qué nos dice cuando se acerca al fenómeno jurídico? Agota toda su realidad en el fenómeno jurídico, cómo se aparece. Por eso el positivismo está tan ligado a la ley. Por eso la ciencia del derecho generada en la modernidad, cuyo análisis fundamental, como marqué en las clases anteriores, era Kelsen, cuando se los consultaba cuál era el objeto de la ciencia, el objeto del conocimiento, ellos hablaban muy poco de filosofía del derecho, decían lo que aparece, lo que se ve. ¿Y qué es lo que vemos si se trata de un fenómeno jurídico? Los modernos, el ser ahí de ese fenómeno. Los modernos decían la ley. Entonces, para el positivismo, el fenómeno jurídico se reduce a la visualización de la ley. Claramente nos desmarcamos de esta postura y lo que decimos es un punto de partida. El sentido, el significado, la estructura más profunda del derecho va a venir después, pero precisamente va a ser el fenómeno el que nos dé cierta pista para acercarnos. Les voy a adelantar algo que va a ser objeto, diría yo, de análisis en la segunda parte, y es lo siguiente. Fenómenos jurídicos los hay, así lo marca la etología, que es la ciencia, una ciencia que estudia los orígenes, las formas de expresión, rastrea, si se quiere, cuáles fueron las pistas que dejaron en el planeta los primeros humanos. Según la etología, todas las culturas tuvieron derecho, de manera larvada, de manera rudimentaria, en todas las culturas, aun en las más antiguas y perdidas en el tiempo, existieron lo que se llamó fenómenos jurídicos. Las conclusiones que sacan es, o que deberíamos o podríamos sacar, es que estos fenómenos jurídicos, comparados con los fenómenos jurídicos de la actualidad, tienen algo en común, más allá de los cambios y de la evolución. ¿Qué es ese algo en común que debería haber en el análisis de los fenómenos jurídicos en cualquier dimensión del tiempo, en cualquier lugar del planeta? Es ciertos datos que quien elabora el fenómeno jurídico antiquísimo y nuevo introduce en el mismo. Y esta es la pista fundamental que vamos a ver en clases sucesivas. Tenemos que ser capaces de detectar cuál es la condición humana o los rasgos de la condición humana que los hombres en sus orígenes volcaron en ese fenómeno jurídico. Porque si fuese posible determinarlos, veríamos que los mismos están presentes en los fenómenos jurídicos de la actualidad. Falta argumentación, faltan pruebas, pero esta es la base, ya vamos a ir desenvolviendo, esta es la base de nuestra explicación sobre el derecho. Por eso recuerden lo que les dije en la primera clase, haciendo alusión al portal de la materia. Nosotros decimos, repito la idea, insisto en la idea que es muy importante, nosotros sostenemos que cualquier sistema o subsistema social, vamos a ver enseguida que se trata de creaciones del hombre o productos culturales, se apoya, se
sustenta o está soportada por una determinada imagen o comprensión del ser humano que la elabora. Pero esa imagen o comprensión del ser humano que la elabora puede estar, aunque el que lo haga, el que lo hace o el que lo hizo no sea consciente de ello. De otra manera, cuando elaboramos desde una lapicera hasta un sistema económico, en esa elaboración estamos incorporando rasgos que hacen a nuestra propia condición. Muchas veces, la mayoría de las veces, sin saberlo. Y viene la última parte del argumento, como les contaba en la primera clase. Si esto es cierto, acá está la clave de todo. ¿Por qué? Porque si existe una condición humana y creemos que la hay, común a cualquier habitante del planeta en cualquier etapa histórica, esta condición humana nos va a servir de vara para determinar si después cualquier producto cultural en el tiempo similar, por ejemplo, un sistema jurídico existente en el siglo XIV, es correcto o incorrecto, fue bueno o malo, sirvió o no sirvió. Todo va a depender de la imagen del hombre que los que elaboraron ese producto en ese momento incorporaron. Insisto con esto, no se trata de una cuestión de conciencia, de conocer, de saber, sino cada vez que hacemos algo, inevitablemente esos datos que forman parte de nuestra condición se vuelcan en ese producto cultural. ¿Y por qué la importancia? Y acá cierro esta pequeña argumentación. La importancia es que entonces la mejor guía para elaborar un producto cultural, a nosotros nos interesa los fenómenos jurídicos, la mejor y única guía para elaborar un buen fenómeno jurídico es conocer la condición humana y volcarla en ese fenómeno jurídico. Este es todo el cimiento de la argumentación de nuestra filosofía, que por supuesto tiene un discurrir lento a lo largo de todas las clases, pero una argumentación necesaria para que después, en última instancia, nosotros creemos que hay una pretensión de verdad en esta postura, podamos comprenderla y entenderla. Por eso esta noción de imagen del hombre es la que explica la importancia del nexo entre el ser humano y el derecho. Creo que ya lo dije en la clase anterior, no vamos a tener posibilidad alguna de llegar a determinar cuál es el significado más profundo del derecho. Fíjense, cuya apariencia solo vemos, sino es comprendiendo al mismo tiempo y conectando al mismo tiempo la condición humana. ¿Mm? Continuando entonces con esa idea, es que contamos en todo este camino, en toda esta metodología para acceder al significado más profundo del derecho, es obvio que de lo que digo se infiere que las lecturas hegemónicas o predominantes sobre el derecho no pueden y no pudieron dar razón de esto. Sin embargo, se sostuvieron en el tiempo, se mantienen en el tiempo, tal vez ayudado precisamente por el desconocimiento de esto que le estoy diciendo ahora, en la suposición que una realidad se explica exclusivamente por o cómo ésta aparece. Yo les pondría, por ejemplo, eh, pondría, sí, haría hincapié en esta situación. Es como si dijéramos, es como si yo dijese, tomo contacto con alguien que vive en las antípodas del planeta, en una cultura diferente, con una situación diferente, con una historia diferente. Y claro, el contraste probablemente sea fuerte, como una especie de ida y vuelta. Conozco a alguien de una cultura completamente distinta, la confronto y noto la diferencia conmigo mismo. Y el otro va a ser un proceso exactamente igual.
¿Qué puede ocurrir? Probablemente lo que pueda ocurrir, y luego tendría que ser superado, es que el primer conocimiento con esa realidad, con la apariencia de aquel que vive en una cultura diferente, sea chocante, pero que inmediatamente saquemos conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que podríamos llegar a sacar? Entre otras, por ejemplo, si tiene una forma de vestirse que no condice de ninguna manera con la que yo tengo o que mi cultura tiene, probablemente inmediatamente empiecen las adjetivaciones. Me parece que la manera de vestirse no es la adecuada, implicaría cierto atraso, no es completamente diferente a la mía es de mejor calidad, no puede abrigarse ni estar más fresco con ese tipo de indumentaria. Sí, inmediatamente sacaríamos conclusiones sobre algo que solo se muestra en apariencia. La pregunta sería, ¿esta respuesta es una respuesta que tiene que ver con el sentido, el significado más profundo de aquel que tengo enfrente o solo se queda en la superficialidad? Si solo nos quedamos en la superficialidad como suele ocurrir, y ya no tendría que ir más tan lejos a habitantes de otra cultura, sino a personas con las que confrontamos, pero tienen modos de pensar, de sentir, de vivir, de alimentarse diferentes, eh, esa idea queda frustrada. La imagen que yo tengo termina siendo una imagen errónea. Para llegar al significado más profundo de esa realidad, cuya apariencia solo se me manifiesta, tengo que hacer un trabajo mucho más profundo. Y diría, tengo que ser inteligente, ya que estamos hablando, cerrando en esta primera parte este tema, que es muy importante, conocimiento, filosofía y ciencia para entender el derecho, yo diría que tendríamos que ser inteligentes. Hagamos una pequeña digresión sobre el término inteligencia. ¿Mm? Porque las tornas en estos últimos tiempos están muy confundidas al respecto. Inteligencia, en esto voy a seguir a un filósofo del diálogo que se llamó Martin Buber, uno de los más grandes filósofos del diálogo importantes de la historia de la humanidad, fallecido el siglo pasado. Vamos a trabajar con varias obras de él, al menos con fragmentos. Él decía lo siguiente, se apoyaba en la etimología de la palabra. Martin Buber decía, inteligencia o inteligente viene de intelectus, con doble L. Y él descomponía el término ayudado por, por el significado de las palabras, por la filología. Él decía intel y lectus. Lectus es lectura. ¿Mm? Hoy se habla mucho de cuando uno interpreta algo, sobre todo lo habrán visto a nivel en general, pero a nivel deportivo se dice leer las jugadas, leer el movimiento en el momento que se está practicando el deporte. Eso viene de lectus, de lectura. Lectura también podía ser comprensión, interpretación. Intel, acá está lo, lo distintivo. Dice profundo, profundidad. Etimológicamente significa profundidad. Entonces Buber concluía, una persona inteligente es aquella que sabe leer en profundidad, que lee en profundidad los fenómenos que analiza o intenta llegar a la profundidad de aquello que analiza. Fíjense, inteligencia, desde ya lo aclaro, tal vez pueda resultar obvio, a veces no. Inteligencia no tiene nada que ver con atribuirle este adjetivo o calificativo a algo que se contrapone en la realidad, que es la viveza. El vivo no es el inteligente, la viveza, que es una cuestión estratégica, suele carecer de inteligencia, pero muchas veces se mezclan las cosas. Inteligencia o inteligente es el que sabe o intenta leer en profundidad. ¿Qué es lo que intenta leer el inteligente? Intenta leer aquello que simplemente aparece como una pista en la realidad que se le confronta. Vemos la apariencia, tenemos que leer más en profundidad para descubrir la estructura de esa realidad.
Eso es ser inteligente. Fíjense que la inteligencia está muy ligada a la idea de pensar bien y de pensar adecuadamente. ¿Por qué tenemos que pensar, conocer filosofía, ciencia? Y porque conocer es necesario para comprender y comprender es necesario para decidir. En el ser humano estos tres elementos van de la mano, aunque no necesariamente y siempre en la práctica o de manera correcta. Tenemos que conocer, conocer implica comprender y la comprensión es lo que nos va a permitir en última instancia decidir. Estas pequeñas digresiones, vamos a ver, ahí estamos viendo, ¿no? El Power, Filosofía y Ciencia, ¿lo están viendo ahora? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se ve. Perfecto. Vamos entonces rápidamente a las cuestiones. Filosofía implica amor a la sabiduría. Esto ya lo saben ustedes, seguramente es parte de la enseñanza escolar básica de filosofía. Implica Sofía y Filo es un amor al conocer, al interpretar, al saber y como decía Aristóteles, hay como una especie de tendencia natural en cualquier ser humano a conocer. Vamos al objeto de la filosofía. Recuerden que habíamos dicho en la primera clase que los objetos de filosofía y ciencia de alguna manera eran coincidentes. Pero después vamos a ver cuál era esa, o vimos cuál era esa diferencia. La filosofía, su objeto es la interpretación de la existencia humana. Cuando hablamos de interpretación, nos estamos refiriendo al significado o sentido de la existencia humana. En la flechita, el fundamento de esa interpretación es el autoconocimiento de la persona y la investigación del mundo que la rodea. Acá se conjugan, como dije hoy, ciencia y filosofía. La ciencia nos describe, por ejemplo, la ciencia describe lo que es nuestro cuerpo, porque somos seres corpóreos, pero la explicación o la descripción de la ciencia, por más acertada que sea en punto a lo que nuestro cuerpo representa anatómicamente hablando y en apariencia, no alcanza para responder a ese interrogante que suele abrirse a posteriori. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia en el mundo? Somos seres corpóreos, sentipensantes. ¿Cuál es el sentido, el por qué estamos en el mundo? Son interrogantes. Acá me parece que podemos ver algo curioso, que muchas veces, Profe, perdón que le interrumpa. sí, Justo una compañera escribió simplemente para avisarle que puso que no, si se le escuchaba mal, tiene que apretar donde está el sonido y poner altavoz. Si no, no se escucha. No sé, por si alguna más le pasa. Vi que alguien escribió en el chat. Solo interrumpí a por ver, eso. No, pero no a hay ver, problema que se corta. Ah, a mí me eh, pasó que no se escuchaba y activé el altavoz como del team y no tuve drama. ahora me escuchas Ah, bien. gracias. ¿Qué salía Ahora entrecortado? sí. Sí, 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 ahora sí lo escucho bien. ¿Me escuchan todos bien? Gracias. Sí, profe, se escucha Ahora, bien. Sí, profe. perfecto. Bueno, entonces retomo. Les decía, como dice en el cuadro, el fundamento de esa interpretación es el autoconocimiento de la persona y la investigación del mundo que la rodea. Iba a esto. Muchas veces, y en esto se nota a veces cierta esa reticencia a la filosofía, nosotros, o se suele contar lo siguiente, es importante la antropología y la filosofía o el pensamiento porque aparecen ciertos interrogantes, cuál es el sentido de mi vida. Claro, contarlo de esta manera suele o aparece o se ve muy abstracto, se tiene que
inmediatamente corregir con lo siguiente, porque ya todos los pensadores en la historia de la humanidad lo dijeron, perdón. La filosofía aparece en las situaciones límite. Gabriel Marcel, que fue un filósofo existencialista muy importante, de origen católico, él decía lo siguiente: ¿en qué momento en nuestra vida o en qué momentos de nuestra vida se aparece la filosofía o surgen las preguntas filosóficas o surge la necesidad de preguntarlas y replantearlas, más allá de lo abstracto? ¿En qué momento? Y él decía, en muchísimas situaciones. Y estas situaciones él las llamaba situaciones límite. ¿Qué era una situación límite? Una situación límite era una situación en la que la propia supervivencia del sujeto estaba en juego, no solamente física, sino existencial. Por ejemplo, se van a dar cuenta rápidamente entonces cuando les dé ejemplos de situaciones límite: la proximidad de la muerte de otra persona, los accidentes imprevistos en nuestra vida, la frustración, el paso del tiempo, el llegada a la adultez, las crisis no solo personales e individuales, sino planetarias, las crisis globales, locales, más concretamente la falta de medios, el ser excluido de un sistema, la falta de trabajo. Todas estas situaciones límite, o en estas situaciones límite, aparece necesariamente la pregunta en el sujeto: ¿cuál es el sentido de mi vida? Por eso hay que tener en cuenta, y aprovecho para trabajar con algo práctico. Como ven, como dije al comienzo de las clases, la filosofía es tan concreta y tan práctica como una piedra. El riesgo, corremos muchas veces un riesgo. Ese riesgo es cuando nos preguntábamos por el sentido de nuestra existencia, aparecen algunas respuestas que suelen ligarse o suelen ponerse como críticas de lo religioso. Lo religioso bien entendido no merece crítica. Lo pseudo religioso mal entendido, sí. Y además es un enemigo del propio pensamiento. Cuando aparecen estas, en la historia de la humanidad, formas pseudo religiosas, ¿qué nos dicen? Intentan conferirle a la vida en el mundo, que puede ser doloroso, sin sentido, crítico, con falta de lo fundamental para vivir por parte de una persona o de un grupo, apuntando a que habría una situación posterior en la que todo eso que hoy no tenemos va a aparecer. Y alguien dijo alguna vez, y no, creo que no sin razón, es muy difícil que alguien pueda entender lo que podría pasar en un tiempo por venir que todavía no puede vislumbrar, cuando no entiende, no comprende el sentido de su propia existencia. Por eso nos llevan a la resignación, por eso muchas pseudo posturas religiosas que hoy están dando vuelta en el planeta, lo que nos dicen es que tenemos que resignarnos, pero la resignación precisamente tiene que ver con lo que Buber llamaba anular el principio de reversión en la persona. ¿Qué es anular el principio de reversión? Si alguien me convence que yo tengo que resignarme a lo que ocurre en la realidad, porque la realidad está destinada a mí y a los demás, de esta forma anulo la capacidad de modificarla. Primero, soy engañado, porque la realidad, lo vamos a ver enseguida, es un constructo humano. Segundo, anulo mi capacidad de modificar. Si se me dice que ya está todo hecho, ya está todo dicho, y que lo que tengo que hacer es simplemente acompañarlo, porque si no lo acompaño voy a quedar en el camino, tengo que resignarme, y que se supone que lo que tengo que acompañar puede ser bueno, aunque no tenga un solo ejemplo para mostrar de que es bueno, eso ya anula la capacidad. Y además, lo marco acá, lo vamos a analizar después. Prestemos atención a esto: se le da
un golpe mortal a un rasgo que se supone el ser humano tiene que ser reivindicado con ciertas limitaciones. Nada en el ser humano tiene un carácter absoluto. Cualquier absolutización de algún rasgo de la condición humana implica el error, que a veces puede ser forzado o no forzado, y que y puede convertirse en ideología, y que si se trata de un error que pretende generarse o se genera de mala fe, ya implica manipulación del otro. Y es el tema de la libertad. O el sujeto está, perdón, Sí. ¿alguien habló? ¿Alguien? No sé si alguien quería Sí, preguntarme profe, algo. buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes. ¿Todo Sí, bien? Te quería preguntar si me permitís compartirles unas líneas de un libro que estoy leyendo que justo me hiciste acordar con lo que estabas comentando recién, a respecto ver. de la religión. Es un diálogo entre dos personas que dice: en este mundo existen la maldad y el sufrimiento y mueren muchos inocentes. Si Dios es bueno, pero no puede corregir esa situación, es un ser impotente. Si Dios no es bueno y solo es omnipotente, entonces es un ser malvado. Si Dios no es bueno ni omnipotente, entonces no es Dios. En consecuencia, la existencia de un Dios bueno y omnipotente es una falacia. La otra persona le contesta: entonces el mío es un Dios bueno y lleno de tristeza. Si te atraen esas argumentaciones estúpidas, puede que algún día tu propia existencia se convierta en una falacia. Es del libro de Han Kang, esta escritora coreana que ganó el Nobel, que se llama La clase de griego. ¿Cómo se llama el Justo texto? Por favor, repítemelo. La clase de griego. Ahora te lo muestro. Clase. Si prendo la cámara se me pone medio lenta la compu, pero te lo muestro. A ver, yo estoy en el documento, se lo puedo ver. Ahí está. Está ahora medio de moda en las Ah, librerías. sí, sí, ahí se ve, sí. Y justo me hizo acordar a eso. La verdad que de todo el libro hasta ahora es lo que más me gustó. Sí, y mira, es interesante, y ya que vos incorporés eso a la cuestión, en la mayoría de los trabajos, por ahí ya lo habrán visto, si han leído alguno, el doctor Negri generalmente acompaña o mecha conocimientos teóricos, jurídicos, políticos y morales con el fenómeno religioso. Aparece en varios de los textos. Y diría que es estimulante, y pienso lo siguiente, ¿no? Lo que vos nos interpelás con esta idea. Nos salimos un poquitito de un ámbito del conocimiento que es ciencia y filosofía y nos vamos a otra forma de conocimiento, que es lo religioso o el fenómeno religioso. Y es esto: hay una interpretación de los textos sagrados que dice lo siguiente. Héctor lo trae a la colación cuando habla de hombre y cultura, y es la siguiente pregunta. eh, Dios, en el caso que vos marcabas, eh, ¿está presente en todos lados, siendo omnipotente y puede decidir, o no está presente en todos lados y entonces carece de omnipotencia y no puede decidir, y en última instancia es el resultado de una infección o de una entelequia? Y tiene que ver con la libertad. Creo profundamente en esta lectura que nos dice que Dios se comporta como un otro, también compartida por filósofos como Buber. Y cómo se comporta con el otro, y habla en plural. La creación del mundo, lo dice por ejemplo la Biblia, eh, es una invitación de Dios a la criatura a completar el mundo. Hagamos el mundo. Y muchos interpretan que este hagamos el mundo es una invitación que Dios nos hace. Y lo que Dios nos dice es: sean o seamos libres. Es decir, nos da un don que es fundamental, que es la libertad. El problema es que nosotros podemos usar bien o mal esa libertad. Y ya lo voy a recuperar esto, así que, pero teniendo en cuenta lo que vos comentaste,
quería hacer esta digresión. Esto significa que el bien y el mal probablemente sean el resultado exclusivo del propio ser humano, que teniendo libertad, que es un regalo o un don divino, divino en el sentido de valor, de jerarquía, también lo podemos malgastar. Por supuesto, resulta mucho más fácil, pero ya se trataría de un pensamiento sesgado y pobre, de suponer que el mal no es el resultado de la labor del hombre, el mal es el resultado de un desinterés de Dios, o el mal es el resultado de que Dios no existe. Todas estas opciones están equivocadas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que asumir como seres humanos ese don que es el ejercicio de la libertad, ¿no? Y acá estamos hablando, y viene muy bien lo que vos incorporaste, tenemos que hacer algo que tenemos que tratar de que se haga en todos los ámbitos en el que nos desenvolvemos. Hay que hablar de la libertad con seriedad. No podemos hablar de la libertad como si se tratara de un cómic, en donde decimos cualquier disparate sobre la libertad y ni siquiera sabemos cuál es su verdadera etimología. De la libertad hay que hablar, vamos a hablar y hay que hablar seriamente, sin que esto implique que decir que tenemos que hablar de manera filosófica. No, 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 no. Pero tampoco tenemos que hablar de la libertad como si se tratara de una caricatura o de un cómic o de un dibujito como aquellos que garabateamos, hacíamos cuando teníamos nuestros primeros años de vida y pasábamos del jardín a la escolaridad. Hay que empezar a hablar en serio de la libertad, hay que tomarse en serio estas palabras. ¿Mm? Te agradezco mucho esa idea que incorporaste y ahí No, por estamos viendo favor, cómo... al contrario, gracias por permitirme compartirla y te hago otra consulta, profe, esta cuestión de Sí, la libertad, ¿no? Ya sea vista desde una cuestión religiosa o pseudocientífica, vendría a ser una de estas cosas que uno tiene que ir a buscar detrás de esa realidad que se presenta en el fenómeno jurídico. O sea, como que siempre va a estar presente, sea cual sea la época en la que estemos analizando el fenómeno, puede que sí. siempre haya algo de esto. Mira, te lo ya que me estás haciendo la pregunta, lo simplifico, por ahí voy a tratar de simplificarlo más, para vos y para el resto, porque creo que nos jugamos todo, eh, nosotros, los que les contamos esto, nos jugamos todo, porque si esto se entiende, no implica que se acepte total, completamente o parcialmente. Si esto se entiende, abre necesariamente, como dirían los neurocientíficos, el cerebro a otras posibilidades, ¿no? Que está bastante ocluido por todos estos pseudos que están dando vuelta hoy en el mundo. Este ejemplo, supongamos que yo te digo, o les digo, la condición humana, la esencia, en una hipótesis, ¿no? La esencia de la condición humana, de nuestra condición humana, es que somos malos. En algún momento se planteó esto. Cuando se discutía en el medioevo la naturaleza del hombre, algunos afirmaban que éramos seres esencialmente malos. Podríamos tomar la otra hipótesis, que también existió. Hoy ya están, por el avance del pensamiento y la evolución del pensamiento, ya están simplemente como una especie de recuerdo, ¿no? Buenos, somos naturalmente buenos. Esto quiere decir que cuando elaboramos un producto cultural, va- vayamos a lo simple, después lo podremos sofisticar cuando ya entremos en contacto con el fenómeno jurídico y su condición sistémica, a la ley. Si esto es cierto, esto implica que al elaborar una ley, ineludiblemente esa condición de maldad íncita en el ser humano se tendría que volcar en la ley o aparecer en la ley. Y si fuésemos naturalmente buenos, esto tendría y se incorporaría, aunque el que haga la ley no lo sepa. Ojo, aunque el que haga la ley no sea consciente de esto, incorporarlo en la ley. Por supuesto, va a ser diametralmente opuesta el significado y el contenido de la ley en el primer caso respecto de la ley en el segundo caso. Pero esto
de ser cierto que hay una condición humana, sería valiosísimo. Por supuesto que ni la primera ni la segunda responden a lo que somos los seres humanos. Quedaron en hipótesis. Aunque muchas veces, ante el desconocimiento, muchos la utilizan para llevar agua a su molino. Es decir, si yo voy a hacer de la cultura del castigo un rito profano en la que sacrifico a personas constantemente, por supuesto, la imagen de que somos malos, por antonomasia, les va a venir como anillo al dedo. Pero sí, para no apartarme en el argumento que estaba desenvolviendo, ahí va a aparecer el criterio de verdad. Si fuese cierto, insisto, en ninguno de los casos lo es, que la condición humana, y si demostrase, cosa que no se demostró, es la de ser esencialmente bueno, tendríamos una herramienta valiosísima para cuestionar, criticar y modificar aquellas leyes que no se correspondan con esta condición. La inversa también sería válida. Por eso es tan importante entender cuál es nuestra condición humana, y el argumento de la materia en la mitad se va a apoyar o va a tratar de explicitar esto. Porque vuelvo a repetir, el criterio para juzgar un fenómeno como el jurídico tiene que salir de acá. El criterio para elaborar bien lo jurídico o un fenómeno jurídico tiene que salir de ahí. Y además es importantísimo para cuando modificamos lo jurídico o la dimensión que ustedes quieran en la realidad, no podemos perder de vista cómo se originó. Si no perdemos de vista cómo se originó, entonces necesariamente vamos a poder dar un paso más adelante, que es el poder hacer un cambio que sea acorde, adecuado, necesario. La mayoría de ustedes van a ser abogados, tienen vocación de abogar. No sabemos si no diría en la totalidad de ustedes, porque las maneras de desenvolverse en lo jurídico son amplias, pero yo diría que a lo mejor hoy estamos charlando, discutiendo con posibles legisladores, posibles operadores jurídicos, jueces. Entonces, si algunos de ustedes el día de mañana fuesen posibles operadores jurídicos, es decir, elaboradores del derecho, este dato no lo pueden desconocer. Este dato no se puede desconocer. Es, como les dije, como habla la psicología y la psiquiatría actual, es necesario de construir algo cuando queremos mejorarlo. No sirve de nada destruir lo que ya está, porque no vamos a poder construir nada si destruimos lo que ya está. Dice Negri muchas veces, el derecho es el resultado de una cultura en donde lo nuevo se va enlazando con lo viejo, pero no hay tabula rasa. La historia no se elimina negándola, hay que deconstruirla. Pero no se elimina negándola, no se elimina nada negándolo, destruyéndolo. Al contrario, si queremos modificar algo, tenemos que partir de aquello que ya está o que ya existe, que alguna dimensión adecuada o correcta tiene que mostrar. Eso implica una verdadera modificación cualitativa de lo creado. Ahora lo vamos a ver enseguida. No hay otra forma de mejorar la situación existente si lo que pretendemos es precisamente adecuarla a las necesidades de la condición humana. No se logra nada negando, destruyendo, no mirando, haciendo de cuenta que lo que ya pasó no existió. Al contrario, lo que se consigue cuando esto se acepta es que precisamente se instaure vía libre a a la creación sin ningún tipo de sentido de guía, a la pauperización de términos que son valiosísimos si hablamos de valores o de valorización o de jerarquía.
la depauperización a la que asistimos hoy en términos como justicia, como igualdad y como libertad, son el resultado precisamente de estas falencias en el momento de pensar. Espero entonces que ya con este ejemplo que les di y que te di puntualmente, eh, eh, quede mejor perfilado lo que nosotros pretendemos. Por eso vuelvo el croquis o el power, por eso ya ahora va a venir. La filosofía tiende a llegar a la sabiduría a través de la formulación de interrogantes, los cuales nos obligan a buscar respuestas. Las respuestas son a veces mucho más importantes que las preguntas, y tengamos en cuenta esto. Los interrogantes más profundos no necesariamente, y la mayoría de las veces lamentablemente, no tienen respuestas definitivas. Hay una tendencia a partir de la modernidad en exigirle al sujeto que busque respuestas y que las respuestas tengan que ser inmediatas. Si no, nos sirve. Esto es un error completo, total. La sabiduría implica un conocimiento decantado. Se es sabio no por la cantidad de textos o de libros que uno puede haber consumido, sino la manera en cómo estos libros o textos que se consumieron fueron decantando, dejando algo, una huella de quien los lee. Y esto requiere tiempo. Esto requiere tiempo. La sabiduría no es mera acumulación de información. Por eso, aun cuando tuviéramos una cajita en la que pudiéramos incorporar todos los datos de la realidad, no podríamos obtener respuestas sabias. Objeto. Su objeto, continuamos con el power, es la interpretación de la existencia humana. Ya lo contamos, la filosofía intenta responder ante problemas trascendentales y problemas que aparecen en la vida cotidiana críticamente. Un dato, cuando hablo de problemas que aparecen en la vida cotidiana, habrán visto, o van a tener que ver, o van a tener que tener en cuenta que los problemas que hoy tenemos, tal vez son los mismos que tenían en el siglo X, XI, y los mismos que tenían en el siglo III después de Cristo y antes de Cristo. Los problemas casi siempre siguen siendo los mismos. La cuestión es que se plantean o aparecen como le gusta decir a Juan, y ya lo vamos a contar o explicar, en situaciones o facticidades diferentes. Entonces, el mismo problema aparece hoy, pero cambia porque la situación es diferente o distinta. Entonces, las respuestas anteriores nos van a servir, pero en la medida en que adecuemos, modifiquemos, trabajemos, incidamos sobre esa respuesta que estaba antes, no podemos pretender, a la usanza de las viejas teorías del derecho natural, que hablaban de una naturaleza inmutable, imperecedera en el ser humano, que podemos resolver los problemas del siglo XXI con respuestas dadas hace 15 siglos atrás. Eso sí sería el pensamiento mágico. Di un ejemplo, creo que en la primera o segunda clase, de respuesta que tiene que ver con una conciencia ingenua. Por eso dice que aparecen en la vida cotidiana. ¿Cómo definía Luypen a la filosofía o al pensamiento? Decía reflexionar sobre la experiencia vivida en la vida cotidiana. No estamos reflexionando, fue un tema interesante, pero ya hoy no lo es. No estamos reflexionando sobre el sexo de los ángeles. Estamos reflexionando sobre otros tipos de cuestiones que aparecen en nuestra vida cotidiana. Reflexión. ¿Qué implica reflexión? Flexionar, volver sobre sí mismo. En teoría del conocimiento, la reflexión es o aparece como si se tratara de un espejo. Es decir, si la reflexión es correcta, la imagen que mi comprensión me devuelve es como la que me tendría que devolver un espejo si me paro frente a él. Tiene que devolver mi imagen. Si la reflexión o si el conocimiento
no devuelve una imagen como la que yo podría ver, por ejemplo, en un espejo, si me meto en un circo donde aparecen esos espejos que agrandan tu imagen, la achican, la alargan hacia abajo y hacia arriba, entonces esa reflexión es incorrecta. Bajamos un poquito, los filósofos utilizan argumentos racionales. Acá quiero decir algo que no dijimos. Cuando hablamos de racionalidad, en el hombre la racionalidad es doble. Los modernos nos hicieron creer que la racionalidad era exclusivamente la racionalidad formal, o lo que ellos llaman racionalidad de medio a fin, olvidándose de una racionalidad tanto más importante que la racionalidad de medio a fin, que es la razón práctica. La razón práctica es aquella razón que nos guía en lo que debemos hacer. La razón racional o medio fin en aquello que podemos describir o conocer. Las dos tienen que funcionar o funcionan al mismo tiempo. ¿Mm? Los modernos, por eso yo les contaba en la clase anterior que Kelsen negaba la justicia. La justicia es parte de la racionalidad práctica. ¿Mm? El objetivo de la filosofía es hacer pensar de manera crítica. Tenemos que aprender herramientas para pensar, no qué pensar. Ojo, ojo, no qué tenemos que pensar, sino que pensemos de manera crítica. Y el pensar de manera crítica no necesariamente nos va a llevar a que todos pensemos de manera crítica de la misma forma, ¿no? Porque acá va a aparecer un rasgo o un don de la condición humana, que es la diversidad. Y en la diversidad, el acercamiento a la verdad solo es posible cuando, ya lo dijimos, ahora lo remarco esta definición que me parece uno de los logros más espectaculares de la filosofía de la mujer, o de filosofía practicada por mujeres, o de pensamiento practicado por mujeres, feminismo, que dice que el conocimiento es un punto de vista que se emite desde un determinado lugar o punto de vista. ¿Mm? Entonces, yo puedo conocer algo, pero lo conozco porque estoy parado acá. Si estuviera parado en otro lugar, seguramente lo que vería no implica que veo algo diferente, implica que veo algo que desde acá no puedo observar. ¿Mm? Y así si se sumaran más visiones. Esto después también lo vamos a complejizar un poco. El punto de vista es un conocimiento desde un punto de vista y no hay otra posibilidad. ¿Mm? Por eso podemos discernir si pensamos críticamente, pero el diferir implica que yo hay algo que me estoy perdiendo que tengo que sumar, que es lo que vos estás viendo y yo no puedo. Y vos tenés que sumar algo que no estás viendo y que yo sí puedo ver. Se dice fácil, en la realidad, cuando la mayoría repite y se resigna a lo establecido. ¿Mm? Este es el problema, el problema de la conformación de lo colectivo, la tendencia a repetir lo que dicen muchos, sobre todo diría, por un primer factor que es la economía de pensamiento. Ojo, el cerebro, dicen los neurocientíficos, esto es nuestro mejor aliado, pero también hay que tener en cuenta que el cerebro tiene muchas mañas. Entre las mañas del cerebro es que no quiere innovar. Por eso aparece la rutina como un elemento indispensable en la vida del ser humano. Y acá, si me permiten, también hago esta digresión. No se puede eliminar la rutina, porque la rutina es como una estructura, es como pretender eliminar la estructura de la vida de los seres humanos. Los seres humanos actuamos y actuamos en base a aquello, o repetimos aquello que nos genera confianza. Si nada nos generara confianza, si no hubiera estructuras, marcos, hábitos o rutina, no daríamos un paso o nos equivocaríamos permanentemente. Claro, una diferencia es la estructura, la rutina
y luego la repetición, el hábito que se termina convirtiendo en inercia, cuando ya no pienso nada de lo que hago, sino como si se me tratara. Se me ocurre en este momento, a veces se me ocurre en el momento en que hablamos de algo, una imagen, es como el autoacuerdo, no le damos cuerda, da siempre 3 vueltas alrededor, y cuando se termina la cuerda se para y volvemos a darle cuerda y vuelve a hacer lo mismo. ¿Mm? Ojo, el cerebro apunta a la economía de pensamiento. Otra posible respuesta, probable respuesta, es que es mucho más cómodo seguir una orden que pensar qué es lo que tengo que hacer. ¿Mm? Por eso el desastre de las obediencias debidas, porque las obediencias debidas se apoyan en la comodidad de no tener que pensar qué es lo que se me dice que tengo que hacer y hacerlo escudándome en que no podía analizar lo que se me decía que tenía que hacer y mucho menos porque esto venía de una autoridad. Este virus es terrible. Ha reaparecido. No es como algunas enfermedades cuando no se tratan, cuando uno no pone en marcha un plan de políticas públicas y se encuentra de la noche a la mañana con que reaparecen los casos de sarampión, de fiebre aftosa, y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo? Pasa es que dejamos de lado políticas públicas que tienen que ver con estas enfermedades que parecían de estar superadas y empiezan alarmantemente a aparecer nuevamente. ¿Mm? Bien, este virus que yo les decía parece que ha resurgido, está presente nuevamente infeccionando nuestro pensamiento. Pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdades. La duda es clave. La duda es equivalente a pensar bien, el cuestionar. Lean el ensayo de Araujo Frías, La filosofía como oficio subversivo. Subversivo, subvertir es un término hermoso. Subversivo y subvertir es un término hermoso, porque subvertir es hermoso cuando entendemos la etimología de las palabras. Cuando ignoramos la etimología de las palabras, hablamos de subversión como si estuviéramos hablando de una botella que está tirada en la calle. Subvertir implica modificar, la necesidad de modificar algo que se está convirtiendo, se convierte en opresivo, cambiar algo en mi vida que me oprime, que me daña, que me frustra, que me impide crecer, ergo trasladémoslo a lo colectivo. Eso implica subvertir y dudar. Y era la tarea preferida de filósofos como Sócrates y como Hipatía, mujer griega, dudaba, subvertía el status quo. Y a tal punto, esperemos que se me ocurre el nombre Hipatía, que no suena muy bien para nuestra mentalidad actual, volviera a aparecer, pero simplemente porque tiene en cuanto a sonoridad, tiene una buena sonoridad, y no que reaparezcan las hipatías. Hipatía era una mujer que cuestionaba el orden existente, cuestionaba al tirano, cuestionaba el desorden que el propio orden promovía. Y por supuesto, ¿cómo terminó? La mataron. ¿Y por qué la mataron? Porque la consideraron, argumento que se iba a repetir respecto de las mujeres, como una bruja. Era una bruja, no era no le decíamos la voy a eliminar porque hay que eliminar a los que piensan críticamente, sino algo que tenía mucho impacto emocional, porque de alguna manera apela a la zona más oscura del ser humano y al miedo. Es una bruja, en consecuencia, si es una bruja hay que eliminarla. Por eso decía, esperemos que no reaparezca Hipatía en esta casa de brujas en la que se vive siglo XXI. Es la capacidad para analizar y evaluar la información existente, como yo les decía hoy. Analizar y evaluar, pero darle un sentido a la formación existente solo lo hace el cerebro humano. Ojo, el único que puede analizar y evaluar e interpretar el sentido de una información
que se comprime en miles y millones de, pónganle el término que la tecnología le da a esto, solo lo puede hacer el cerebro. El hombre, no el artificio. El ser humano, el hombre, no el artificio. Etimológicamente, crítica viene de crisis, separación, escisión y por extensión elección. La crítica implica una toma de posición. Ser crítico significa tener la capacidad de juzgar una situación adecuadamente. No se preocupen, esto es muy interesante y mucho más interesante va a ser cuando veamos una clase especial sobre el fenómeno de la crítica, de la mano de Remy Kwan. La crítica hacia el hombre. Muy interesante, creemos. Esto por ahora es como un pantallazo o un panorama. ¿Quiénes son? Perdón que salté ahí, soy un poquito desprolijo al bajar el power. ¿Quiénes son capaces de pensar críticamente? Todos nosotros, todos los que estamos acá, podemos pensar críticamente. Todos, todos. Nadie queda excluido del pensar críticamente. Pero, como lo decía Heidegger, como lo decía un filósofo alemán, muchos filósofos importantes, no nos sale natural. No sale natural, exige un esfuerzo, tiene que luchar contra muchos inconvenientes. Si nos saliera natural, probablemente el mundo no sería lo que somos. La filosofía puede verse como una articulación formal del pensamiento crítico. Filosofar es pensar críticamente. Entonces, cuando el día de mañana alguien les diga, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estudiaste? Y estoy estudiando filosofía del derecho. Ah, filosofía del derecho. Claro, estudiás filósofos. No, no, no. En filosofía del derecho estudio que yo puedo pensar críticamente. Estudio, aprendo herramientas que de alguna manera, utilicemos un término también fuerte y en boga, me estoy empoderando. Sé que puedo aprender una herramienta que es pensar críticamente. El filósofo, los filósofos lo hacen. No tengo tan pretensiones. Quiero pensar críticamente dentro de mi lugar, de mi situación, de mi época, de mi cultura, de mi ambiente y mi trabajo. Quiero pensar críticamente al menos en aquello que elegí como profesión, con menor o mayor fortuna. Pero eso es lo esencial. Dudar como acto subversivo, pensar supone arriesgar, salir de la seguridad de lo conocido, implica abandonar las certezas, qué difícil que es abandonar las certezas. Puede verse certezas que son pseudo verdades, por supuesto. Puede verse como acto que pretende alterar el orden establecido. Fíjense este dato interesantísimo. Puede verse como acto que pretende alterar el orden establecido. Entonces, cuestionar, dudar, pensar críticamente, ofrecer verdades como los profetas a la comunidad, claramente, seguramente, el tirano, el que detenta el poder, lo va a ver como la posibilidad de alterar el orden establecido, porque inmediatamente pensar críticamente algo surge el reclamar, surge el protestar. Los regímenes despóticos en cualquier etapa de la historia y lugar en el que se trate intentan eliminar la protesta, porque saben que en la protesta está el germen de la modificación y el cambio. Cuando la comunidad protesta, de alguna manera lo que está intentando llevar adelante o está exigiendo es un cambio en las condiciones de vida, sobre todo cuando éstas se tornan día a día cada vez más opresivas. ¿Vale la pena? Y la respuesta ya está. La filosofía, si no valiera la pena esto, tiene que ver también con parte del sentido, el significado, ¿no? Para qué uno está en el mundo. Si bien esto no implica que no sea un interrogante que tengamos que hacernos permanentemente y no lo hacemos, siempre deberíamos prestar atención cuando aparece lo que marcaba hoy como situaciones límites. Y la situación límite no solo puede ser para mí, necesariamente, puede ser compartida con otros, con mi barrio, con mi lugar de trabajo,
con mi comunidad, con mi país, con mi continente? ¿Vale la pena? Respuesta que cada uno va a dar. No vamos a dar una respuesta definitiva sobre esto. La filosofía es una forma de pensamiento cuestionador. Pensar no es sinónimo de filosofar, ya lo dijimos en la primera clase. Pensar filosóficamente requiere racionalidad, claridad, confrontación y duda. Cuestiones de controversias. ¿Existe la cosa? ¿Qué es la cosa y cómo es la cosa? Lo resumo. Dijimos que vamos a hacer filosofía y filosofía antropológica, y ya estamos empezando a hacerlo. ¿Qué tomamos de la filosofía? Tomamos tres disciplinas que cualquiera que vaya a estudiar o conozca a alguien o lo haya hecho y va a estudiar filosofía, hay tres materias que forman parte de la currícula de filosofía que son las siguientes. Una que se llama ontología. También cuando analizamos el derecho o cualquier otro fenómeno hablamos de ontología. Ontología viene de ontos, ser, logos, estudio. Ontología implica conocer la realidad. ¿Mm? ¿En qué consiste la realidad? El ser más profundo de lo que aparece. Esto intenta responderlo la ontología. Nuestra perspectiva, nuestra filosofía del derecho intenta responder a esta pregunta. ¿Cuál es dice Cota, el Urfenomenon, el fenómeno más profundo, del cual ya no podemos ir más lejos, del derecho? Esta es la pregunta, esta es la ontología que nosotros usaríamos en el derecho. ¿Cómo podemos conocer y qué conocemos de la realidad? Existe la realidad, es esta. ¿Cuál es el segundo paso? Explicarme o convencerme yo y convencer a otros de cómo, si yo ya accedí a esa realidad, cómo los otros pueden acceder a esa realidad. Si yo explico algo que pretendo tiene visos de verdad, les tengo que explicar a ustedes cómo es el camino que tienen que recorrer para poder entender, ver, comprender lo que yo les estoy contando. Esto es fundamental. Si no hacemos esto es lo que en filosofía se llama epistemología. Es cómo accedemos al conocimiento. ¿Mm? Si yo le digo, el caballo tiene tres patas, y no les digo, no les muestro un caballo que tiene tres patas, ustedes me pueden creer o me pueden aceptar si yo les digo, el caballo tiene tres patas, y si alguno lo discute, queda fuera del circuito. Creo que tal vez esta sería una posible, lamentablemente, un posible comportamiento práctico, socialmente hablando, pero que no revela la verdad de lo que se dice. ¿Mm? ¿Cómo accedemos a esto? Y por último, y esto sí importantísimo para el derecho, una rama, una rama de la filosofía que se llama ética. Ahora lo vamos a ver enseguida en el cuadrito, cuando veamos la cultura y hombre. La ética es el deber ser. ¿Mm? Hay un tema interesantísimo, una cuestión interesantísima, es lo que más me entusiasma a mí, que compartimos, porque estamos estudiando abogacía, siempre se estudia abogacía, que es, hay una realidad, el mundo del ser, y hay otra realidad que es el mundo del deber ser. El deber ser implica que acercarse al fenómeno jurídico es acercarse a algo que debe ser y todavía no es. Por eso la pregunta, yo concuerdo después de haber leído muchas veces a Juan, haberlo interpretado mal, concuerdo en algo con Kant. Él lo hace extensivo a toda persona, yo lo haría extensivo a toda persona, pero también lo haría extensivo a los abogados, porque me parece que no sé si se hace extensivo esto. Tenemos que preguntarnos a cada paso si lo que es
¿Es como debe ser? Esta es la pregunta que formula Juan. Está bien, es así, pero ¿debe ser así? Usualmente no veo a personas que trabajen con el derecho preguntarse esto. Por el contrario, refuerzan la idea de lo que es y es porque debe ser. La repetición, si algo se repite es porque es y está bien que sea. Esto es muy común, esto es muy frecuente en el fenómeno jurídico. Lo que es como debe ser, y ahí ya ponemos en juego, empieza toda nuestra maquinaria, a trabajar toda nuestra cabeza, nuestro cerebro, empieza a trabajar nuestra visión del mundo, nuestra percepción, y cuando pongamos en juego este mecanismo o este interrogante, vamos a empezar a sentirnos incómodos. ¿Por qué nos vamos a empezar a sentir incómodos? Porque vamos a empezar a descubrir que en la mayoría de las situaciones lo que es pensado en profundidad no es lo que debe ser. Y ahí se abre una multiplicidad de interrogantes. Pero primero es lo primero. Ya de por sí es bastante difícil insertar esta herramienta, este instructivo en el esquema, en el marco categorial de pensamiento de las personas, sobre todo porque hay lugares, o desde ciertos lugares, esto se intenta negarse. Eso es el deber ser. La confrontación, un ejemplo más sencillo. Y hoy veía algunas escenas que, pensándolo bien, podrían ser si se hubieran filmado un ejemplo práctico de esto, ¿no? Eh, si yo contrasto un texto como la Constitución con la realidad, probablemente salga insatisfecho. ¿Por qué? Y porque debería coincidir lo que en la realidad se hace con lo que marca el texto constitucional. ¿Mm? Y si uno pudiera captar a partir de una cámara o leer más en profundidad lo que una cámara de televisión capta, podría descubrir en 15 minutos que la mitad de una constitución en la constitución no se verifica en el mundo hoy, en un sector concreto, en un lugar concreto, en el planeta determinado, donde se desconoce y se viola completamente la constitución. Claro, es frustrante. Pero el encarar este problema, que no sea frustrante o que no sepamos qué hacer ante la frustración, implica trabajar otras cuestiones que seguramente vamos a hacerlo más adelante. Kelsen hablaba de ser y deber ser, pero para Kelsen el ser era la realidad extensa, la materia, lo que se podía pesar, ver, medir y tocar. ¿Y el deber ser qué era? El deber ser era un comportamiento que se le imponía al sujeto, por eso se hablaba de deber ser y de norma como lo hace Kelsen, pero ese comportamiento, esto es increíble, ese comportamiento no era un comportamiento que tenía que ver con algo que primero analizábamos si era bueno, correcto, malo o incorrecto y después lo exigíamos. No, ese comportamiento tenía que ver con el arbitrio del que detentaba el poder político, del que tenía autoridad. Es decir, llevado al extremo del paroxismo de la paradoja, Kelsen nos dice, ¿hay una norma que protege el derecho a la vida? Sí. Bien, y entonces el derecho a la vida, en realidad la vida no es un derecho, es la condición de posibilidad de todos los derechos, pero no importa. Esto también habría que revisarlo en algún momento. Es la fuente. Si no hay vida, no hay nada. Él decía, ¿esto quiere decir que hay un derecho a la vida previo que el legislador recepta? Kelsen decía, no.
El derecho a la vida es derecho a partir de que el legislador lo recepta en la norma, y si no lo receptase no existiría como tal. Saber y conocimiento. Su objeto es la interpretación de la existencia, es el autoconocimiento, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, ciencia y filosofía, la ciencia toma como punto de partida la filosofía toma como punto de partida los resultados de la ciencia, hoy lo dijimos, es la madre de todas las ciencias. La ciencia, la definición de ciencia que ven abajo es la típica, la original de la edad moderna, de prototipo de las ciencias duras, ya contamos. Conocimiento susceptible de prueba, justificable lógicamente, y no puede ir más allá de lo que existe, más allá del ser ahí del derecho, diría Heidegger. Acá está. No va más allá de lo que aparece. Pero si no va más allá de lo que aparece, ¿y lo otro? ¿Se frustró? Sí, se frustró. Puede ser que yo aprenda o que me enseñen lo que aparece. Me puse a mí mismo, no a mí mismo, me puse a mí mismo como uno más de una generación, ¿no? Me puse a mí mismo como un ejemplo de esto. Lo que aparece, yo aprendí cuando me recibí lo que aparece. Eso implicaba que no podía cuestionarme si más allá de lo que aparece había un sentido, un significado algo más profundo. Ni siquiera pude intuirlo, no tenía las herramientas. Edad, aprendizaje, no tenía las herramientas. Ahora, no sé, probablemente si mi historia, mi situación hubiese sido diferente, yo hoy no estaría hablando de filosofía del derecho, no estaría contando esto. Probablemente ni siquiera tal vez estuviese contando el derecho, o sí tal vez que nunca se me presentara ese aguijón de descubrir, pero ¿cuál es el sentido más profundo de esto? Y simplemente me limitara a hablarles de artículos, hablarles de normas, o hablarles detalladamente de una ley, o hablar detalladamente de un convenio, pero falta lo más importante. Y si falta lo más importante, probablemente el resultado o es resultado de un concepto o de una idea de derecho que no es derecho y que simplemente, como lo vamos a ver ahora enseguida, eh, es la comprensión del derecho exclusivamente como un fenómeno sancionatorio. Bueno, ahí se hubiera ido al diablo completamente el sentido, el significado más profundo del derecho. No obstante, aclaro, hay intersticios muy raros en el cerebro humano. Por eso los psicólogos o los psiquiatras decían que más allá de que no podamos percibir la falta o el significado más profundo de algo porque no lo vemos ni nos ayudan a verlo, esto se va a manifestar con algún malestar. Por eso Freud hablaba de malestar en la cultura, lo mismo que Melanie Klein, una filósofa impresionante. Ellos decían, hay un malestar en la cultura. ¿Y en qué consiste este malestar en la cultura? Como todo malestar, percibimos que hay algo que falta, que hay algo que no está, que hay algo que nos frustra, pero lo dejamos, seguimos, no la inercia de la vida, pero ese malestar de la cultura no desaparece porque es una respuesta a un interrogante nunca formulado. Por suerte, lo segundo o esta segunda etapa la pude sortear, no gracias a mí. Entonces, ese malestar al menos no existe y pretendo que no exista en otros, dentro de lo limitado que puede ser lo que cuente. La ciencia estudia los fenómenos sin inquirir sobre la esencia de lo real. En cambio, la filosofía espera a ir más allá. La filosofía se pregunta cuál es el sustrato de lo existente, deber ser. Bien, a ver. Rebasa la filosofía rebasa la ciencia, esto lo contamos, toma puntos de apoyo en el conocimiento científico, le añade al conocimiento la interpretación. Para realizar la interpretación, la situación desde la cual el ser personal
enfrenta con los datos básicos de su existencia distinta en cada tiempo y lugar. Esto es lo que le dije, lo que le sinteticé cuando hablé del punto de vista y cuando hablé de problemas que se repiten, que vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque la situación, nosotros seguimos teniendo tal vez los mismos problemas, pero en situaciones diferentes. Y probablemente, y esto ya lo conté en la clase anterior, yo no puedo resolver mis problemas que tienen que ver con una situación específica de tiempo, lugar, cultura, lenguaje, idioma, comprándome una receta de cómo resuelven esos problemas en otra parte del mundo, porque en otra parte del mundo la situación es diferente, en tiempo, en lugar, en cultura, en idioma, en modo de vida, completamente diferente. No puedo comprar esa receta. Si la compro y la hemos comprado, ya sabemos cuáles son los resultados, ¿no? Un dolor de cabeza que no desaparece nunca. Saberes jurídicos. Es importante delimitar el campo de la ciencia del derecho y el de la filosofía del derecho. Filosofía del derecho es una rama de la filosofía general, crítica y ordenada sobre la naturaleza, que es el derecho, cómo conocemos el derecho y cómo se debe orientar la práctica jurídica. Acá tenemos qué es el derecho, ontología, cómo conocemos el derecho, epistemología, y cómo se debe orientar la práctica jurídica, qué se debe hacer, o qué debe ser, o el mundo del deber ser. No puede cumplir su tarea de interpretación sin apoyarse en la filosofía general y sin tomar de ella perspectivas. Tarea específica, enlace entre el orden jurídico y la filosofía del ser personal, que es el que vamos a entrar hoy. Derecho como objetivo de reflexión filosófica, un poquito de historia, esto ya lo vimos, lo podemos pasar. El pensamiento crítico debe acompañar al abogado en su tarea cotidiana, porque se juega con uno de los valores más importantes sobre el cual se sustenta la sociedad, que es la justicia. Vamos a tener mucho tiempo para hablar sobre la justicia. ¿Para qué sirve la filosofía al operador del derecho? Creo que se resumió en lo que estuvimos contando hoy. Pero les voy a dar un ejemplo del propio Luypen. Luypen dice, compara al jurista, que sería el operador jurídico, el lisillano, con el filósofo, con el pensador crítico del derecho, para ponerle un término real. Dice, ¿hay alguna diferencia entre el jurista y el que piensa críticamente sobre el derecho? Sí, dice él. ¿Y cuál es esta diferencia? Y es la misma diferencia que existe entre alguien que tiene algún conocimiento básico sobre la electricidad y puede cambiar cables, arreglar una lamparita, evitar un corto, y alguien, sería en este caso un ingeniero mecánico electricista, alguien que se dedica a estudiar en profundidad la electricidad. El primero puede hacer un arreglo, pero le falta conocimientos más profundos sobre qué es la electricidad, por qué se produce ese desperfecto, cómo puede evitar que ese desperfecto se produzca, y a partir de que conoce en profundidad la electricidad, descubre muchísimos sentidos que puede haber en una instalación eléctrica, por ejemplo, de un país. El jurista dice, conoce el sistema, conoce las normas, y tiene una frase que a mí siempre me resultó muy, muy atractiva. Él dice, conocen las reglas, aplican las reglas, pero no saben nada del sentido del derecho. Por eso es importantísimo que el abogado, además de conocer las reglas, además de conocer las leyes, sume lo que es más importante y clave y definitorio, que es el sentido de esas reglas, lo que le va a permitir cuestionarlas, mejorarlas, ampliarlas, negarlas y usarlas para el objetivo que se propone el derecho. Como toda filosofía, también la filosofía del derecho debe procederse operando la ciencia, que se ocupa del conocimiento del derecho. ¿Cuál es esa ciencia?
vamos a resumirlo. Hay un problema con la ciencia del derecho y lo voy a desarrollar un poco más cuando después veamos, cuando ya entremos al ámbito del derecho, pero les digo concretamente cuál es el problema. Hay ciencia de lo particular, no hay ciencia de lo general. Las ciencias tienen un objeto concreto y particular, ya lo decía esto Aristóteles. Por lo tanto, toda ciencia necesita identificar su objeto. ¿Cuál es el problema con el derecho? Y el problema que planteaba Kant. Hay muchísimas definiciones de derecho y todavía parece que los seres humanos no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la definición del derecho. Por lo tanto, habiendo tantas definiciones, resulta muy difícil puntualizar cuál es el objeto de la misma. Kelsen marcaba un elemento que él hacía objeto de su conocimiento científico, pero erraba. ¿Por qué? Porque tomaba un elemento, reducía la realidad complejísima a una sola de sus directrices, que era la norma. ¿Estaba en lo cierto que hay normas? Sí. Donde no estaba en lo cierto es que toda la realidad del derecho se agota en la norma. Y así sucesivamente. Por eso hay dificultades al momento de la ciencia jurídica. Y la consecuencia de que la idea de Kelsen y otros triunfara en la formación de los abogados, ¿cuál es? Y que la ciencia del derecho, he leído algunos textos de ciencia del derecho, lo único que hacen es describir en qué consiste un sistema normativo, qué es una norma, cómo juegan las normas entre sí, cómo operan entre sí, pero no son incapaces de hablar sobre la justicia, que en última instancia es lo más importante respecto de las normas. Delimitación del campo de la filosofía. Volvemos a la pregunta inicial, ahora adquiere sentido esta pregunta que se formuló al comienzo cuando les expliqué cuál era el métier de filosofía. Perdón, escucho una voz atrás, no sé si alguien quiere formular una pregunta. ¿Qué es el derecho en la República Argentina? Se encarga las ciencias jurídicas. Hola, 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 hay un micrófono abierto. A ver, ¿alguien me quiere preguntar algo? Ahí apagué ahí silencié el micrófono, Carlos. Bien, pensé que alguien quería intervenir. ¿Qué es el derecho en la República Argentina? Ciencias jurídicas. ¿Qué es el derecho? Filosofía del derecho. Ya terminamos con él. Los pilares, el ser personal, el derecho. Voy a tratar de hacer una síntesis o al menos introducirlos en el tema en el que viene, que es la relación entre hombre y derecho. No sé si ponemos el PowerPoint del ser personal. Arranco con esto, después lo ponemos, en todo caso, si no lo hacemos en la clase que viene. Ahora vamos a ver las dos magnitudes fundamentales para entender todo esto que es el ser personal y el derecho. El derecho va a la última parte. El ser personal, ¿qué queremos decir con el ser personal? Ya hoy aprendimos algunas nociones de ontología. Dijimos que ontología era el ser, la pregunta por el ser de la realidad. En filosofía existe una obra filosófica que es sobre el ser y la nada. ¿Por qué hay ser y más bien no hay nada? Bueno, esa es una pregunta filosófica. Hay una realidad, pero podría haber nada, o no haber nada. Es correcto de las dos maneras. Y esto como interrogante puede ser acuciante. Hay tramos en la vida, en los tramos finales de la vida empiezan a aparecer estas situaciones límite como posibles de suceder. Y creo que puede ser un interrogante acuciante. ¿Cómo imaginar qué hay después de vivir? Y es un interrogante acuciante. En condiciones normales, ustedes son muy jóvenes, es difícil que esta pregunta
aparezca, pero en algún momento aparece. ¿Qué hay después de la muerte? Nada. La idea de que no hay nada es bastante angustiante. Esto lo vamos a ver después cuando veamos la dimensión corpórea del hombre, este tema de debate filosófico. Pero después de toda una vida y uno no está más, esto implica que ya no hay nada. Es un interrogante complejo. Bien, el ser personal. ¿Por qué hablamos de personal? Nosotros creemos que los seres humanos tenemos vocación de ser algo más de lo que somos. Hay un punto de partida que nosotros tenemos que completar. Todo el trayecto de la vida es completar este punto de partida. Es como poner en juego, es iniciar el juego, pero después la responsabilidad del juego la tenemos que llevar nosotros adelante. Y el juego no se puede jugar de cualquier manera. Hay una manera en que tendríamos que llevar adelante ese juego, es la adecuada o la correcta, y una manera que no lo es. Por eso hay una vocación. ¿Cuál es nuestro objetivo? El ser personas. ¿Se logra en algún momento? No. Como no logramos nada de manera definitiva en esta vida porque somos seres limitados, vamos a verlo esto después cuando nos metamos más de lleno en las antropologías. Somos seres limitados. Hay una vocación a ser persona. Este ser persona, diría, sería un poco la esencia del ser humano. ¿Y dónde se lleva a cabo esa búsqueda de ser cada día más persona? En lo que nosotros llamamos, los filósofos, los pensadores llamaron en algún momento, nuestra existencia. Por eso incorporamos dos términos que son muy usados en filosofía: la esencia y la existencia, o la existencia y la esencia. Nuestro punto de partida es sostener que hay una esencia en el ser humano previo a la existencia. En la existencia, que es la vida de todos los días, cotidiana, el quehacer, la experiencia vivida, esa existencia debería llevarnos o acercarnos a algo que es íncito en nuestra propia condición, que es la esencia, pero que no deviene por sí sola. En el camino puede frustrarse, en el camino puede encontrar innumerables peligros u obstáculos, y siempre alcanzamos algo, pero nos damos cuenta que todavía nos falta algo más. Esta nota, que es propia del ser humano, es lo que nosotros llamamos nuestra condición proyectiva. Somos un proyecto, y ese proyecto no cierra nunca de manera definitiva en la vida de un ser humano, sino que abre a nuevos proyectos. Nuestra vida es en ese tratar de incorporar a nuestra existencia aquello que forma parte de nuestra esencia. Ahí se juega toda nuestra vida. Llevamos 30, 40, 80, 90, 100 años. También esto podría trasladarse a la humanidad. En esa existencia y en esa esencia se juega nuestra condición. Y vamos a ver que el derecho, o deberíamos ver al final de la explicación, que el derecho juega un papel muy importante en esa vocación de nuestro tender a ser seres personales. Nos ayuda mucho. Recuerden que dijimos, creo que fue en la primera clase, que nuestro cerebro confronta los problemas que se nos plantean cuando estamos en el mundo y genera mediaciones. Esas mediaciones tienen que ver con mecanismos que nos ayudan a superar esos problemas. El derecho, esto lo podemos decir ya, el derecho fue una de las tantas mediaciones, en su faceta institucional, en su faceta práctica, como quieran verlo, que elaboramos para ayudarnos a conseguir algo que es muy difícil de conseguir,
que es el de convertirnos en persona. La clave para poder convertirnos en persona, y me retrotraigo me imagino que lo deben haber leído, ese trabajito brevísimo que está en el módulo, en el primer módulo, en donde Negri explicita lo que significa la filosofía del diálogo. Nosotros, para explicar el derecho desde el punto de vista filosófico, utilizamos o partimos del diálogo como dato más importante para pensar críticamente. Por eso nuestra lectura se llama Filosofía del Diálogo. Y agrego algo más que iremos desenvolviendo. Pero esta filosofía del diálogo no es una filosofía que se pueda practicar o se practique de manera individual, autocentrado en uno mismo, en sí mismo. Esta filosofía parte del siguiente postulado: la presencia del otro, el otro, es fundamental para constituirnos en seres personales. Sobre esta idea gira toda nuestra filosofía para llegar después al derecho. Repito, el punto de partida basal es la presencia del otro. Solo a partir del encuentro con el otro, como lo vamos a ver o lo vamos a marcar o repasar en la clase que viene, en la primera parte, cuando vayamos al Power, o volvamos, probablemente ya lo hayan leído o tengan que leerlo o verlo, vamos a ver que acá este dato es esencial. Por supuesto, a contracorriente de lo que fue el cambio de perspectiva en la historia de la humanidad en Occidente, en la modernidad, en donde se ensalza o empezó a ensalzarse al ser humano como individuo, dando lugar a lo que se llama individualismo. El individualismo superó diferentes etapas. Hoy está presente como, si se quiere, marco categorial de Occidente, de manera distinta a cómo apareció en sus primeros momentos. Pero el individualismo marca algo muy sencillo. Vamos a ver después una antropología que se llama antropología individualista, que es considerar que el hombre es el centro de sí mismo. El hombre es el resultado exclusivo de su propia labor. El hombre se hace a sí mismo. Todas estas consignas que siguen dando vuelta en la realidad van a contrapartida de lo que nosotros afirmamos o reafirmamos. Por eso, Negri en sus clases decía, uno de los objetivos al enseñar el derecho no es solo enseñar ciertos rasgos o universales y permanentes, que los vamos a ver ahí en el derecho, sino también este rasgo fundamental, que el derecho ha sido el resultado de una labor compartida, de una construcción común, en donde los otros no podían faltar. Y esta lectura, con sus más y con sus menos, entra en crisis cuando aparece el fenómeno que nosotros conocemos culturalmente como modernidad. Ahí sí, ¿por qué individualismo? Lo adelanto, porque es cierto que somos individuos, como lo son un individuo hormiga dentro de una especie, las hormigas. Es cierto, no hay ninguna duda que somos individuos. Pero diría, si hoy aprendimos esto, o podemos decir juntos, esto es la apariencia, es el primer dato. Somos algo más que individuos. Algo mucho más rico, complejo que individuos. En realidad deberíamos poder llegar a ser algo más que individuos. Esto va a requerir apoyarnos en Quant en clases sucesivas para demostrar que no hay nada que un ser humano pueda hacer de manera sola e individual. Y que todo, pongámoslo entrecomillados, y esto también puede demostrarse, logros de un sujeto
que el mundo, la cultura nos dicen son el resultado exclusivo de tu labor, es desconocer o negar, a veces consciente o inconscientemente, que ese logro, que no se ve, que se tapa o que se niega, es el resultado de haber interactuado con otros. Por eso nosotros vamos a poner todo el peso o la ejemplificación para pensarnos como seres dialógicos, apoyándonos en un texto de Kuan que se llama Filosofía Social. Allí Kuan nos va a enseñar que todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, está presente la figura del otro. Y me quedan unos minutitos para redondear este comienzo de idea. Nos tenemos que preguntar sobre el origen del ser humano. Hay dos posibilidades de entender el origen del ser humano o hablar del hombre. Cuando utilizamos la palabra hombre, corrijamos un uso lexical completamente desafortunado, producto de la sociedad occidental, que es usar el término hombre como sinónimo de varón. El término hombre sería el género, si se quiere, lo amplio, y abarca, o abarcó en su momento, abarcaba exclusivamente al varón, después empezó a abarcar a la mujer, y luego desplazó a la mujer y se convirtió en sinónimo de varón. Hombre, sinónimo de varón. Hoy hombre es sinónimo de varón, mujer, LGTBI más disidencias sexuales. Esto incluye a todas las personas que habitamos el planeta. Hombre implica LGTBI más disidencias sexuales. Por eso hay que romper el viejo patrón formateo de que hombre es equivalente a varón. El origen puede ser debido, nos cuenta Héctor en un artículo, debido a que adoptemos la teoría de la evolución, un chispazo, la mezcla de materiales y una explosión, un Big Bang, se conforma el mundo y lo que conocemos como mundo. La otra lectura a la que nosotros adherimos, por eso por una cuestión de honestidad intelectual, y hoy cuando muy acertadamente plantearon la temática de un texto de una pensadora coreana, dije, hablé de Dios, intelectualmente somos honestos al decir que nosotros consideramos como válida la segunda alternativa, que hubo un proceso de creación, creo, simplemente se los doy como dato estadístico, creo que las múltiples religiones existentes en el mundo, cuando no se distorsionan, están hablando del mismo Dios, pero claro, las diferencias en nombre, en características, tienen que ver con las diferencias culturales, pero todos refieren siempre a lo mismo, al mismo Dios. Que para nosotros, para el Antiguo Testamento se llamó Jehová, luego Dios, Jesús. Todas las religiones rescatan algo que también es indisoluble en el ser humano, que es la religiosidad como fenómeno concreto y real. Y la concordia en el mundo podría darse de una manera mucho más rápida si pensáramos que las diferencias están simplemente en un nombre, en una imagen, pero estamos hablando de lo mismo, de Dios, de algo que nos trasciende. Y, como dije hoy, en el relato se crea el mundo, aparece todo lo que existe, la naturaleza, el cómo y el entorno, y cuando está por cerrarse esto, Dios dice lo absoluto, si lo quieren en términos filosóficos, falta algo. Y ahí es donde, dice Héctor, aparece la expresión, Dios dice, no voy yo a hacer al hombre, hagamos al hombre. Y para muchos esto implica que Dios inicia un diálogo con nosotros. Es hagamos al hombre, hagámonos. Por eso
vamos a tener dos herramientas fundamentales para hacernos, que son una herramienta que tiene que ver con lo humano, con lo humanístico, y una que es a partir del encuentro, hagamos al hombre, marca algo coloquial, marca la presencia de otros, construyámonos juntos. Y otro ingrediente fundamental que va a aparecer en esta construcción del hombre, que es la noción de ética. Por eso en las lecturas contemporáneas, modernas, no solo en lo jurídico, en lo moral o en lo político, se desconoce lo ético como prerrogativa del ser humano. Por eso se pretende se pretende barrer con la ética y que la ética no tenga ningún vínculo con el derecho. Y esto casi se logra en la modernidad. Después vamos a ver, casi se logra en la modernidad. Barrer con la ética y desconectarla del derecho. Por suerte, por un eje importante de pensadores, críticos y de filósofos del derecho, aparece lo que se llama en el último siglo corrientes que intentan rehabilitar la rehabilitación de la racionalidad práctica. Rehabilitación de la racionalidad práctica indica, por favor, démonos cuenta del papel fundamental que juega en el comportamiento del hombre, micro y macro, lo ético, esas directivas que indican un camino. Ese camino nos lleva a lo correcto y lo incorrecto, la posibilidad de determinar lo malo, el bien del mal, el bien del mal, lo bueno, lo correcto, lo útil. Hay una estructura que es la que tenemos que conocer y que tenemos que respetar. Por eso, cerrando la idea, que vamos a recuperar en la clase que viene, y que tiene que ver con la creación del hombre, Héctor nos dice, hay un dato que surge de todos estos relatos. El hombre viene como a cerrar un ciclo, pero la aparición del hombre va a modificar la existencia de ese planeta sin el ser humano. ¿Por qué lo va a modificar? Y por algo de lo que hablamos hoy al comienzo, la modificación en el mundo va a ser no solo cuantitativa, sino cualitativa, porque hasta ese momento el mundo estaba regido por lo que llamaríamos leyes de causa y efecto, causalidad. Eh, había viento como un fenómeno, se movía una piedra o levantaba polvo. Cesaba el viento, el polvo se asentaba. Volvía a haber viento, causa, efecto, volaban las partículas. Y así sucesivamente y por siempre. Noche, día, día, noche, noche, día, día y noche, eternamente, sin ningún cambio. Ley de casualidad. Cuando aparece el hombre, introduce algo esencial, que también tenemos que recuperar y arropar, porque lo han utilizado para degradarlo al término y para que en última instancia termine no significando nada, que es la libertad. Aparece la libertad. El hombre, el ser humano, varón, mujer, introducen la libertad en el mundo. Entonces se produce un salto no cuantitativo, cualitativo. Libertad implica innovación, implica algo que se modifica, que se transforma. Por eso decía hoy, tenemos un don valiosísimo que nos han dado, que es la libertad. Y con esta libertad, ¿qué hicimos? Desde el primer hombre hasta hoy. Empezamos a modificar la naturaleza, el entorno, el medio ambiente. ¿Cómo se llamó esa modificación que los seres humanos hacemos en el medio ambiente, en el entorno? Se llama cultura. Cultura es la modificación a partir de la libertad en la realidad existente y creada. Dice Héctor en ese trabajo, siguiendo a Kant, hoy, siglo XXI, es una tesis o un punto de vista que él no comparte del todo, que sostiene Kant, que es muy difícil el encontrar algo natural en el mundo, porque hemos tocado todo, hemos revuelto todo. Es como un chico que va a la casa de un amigo que tiene una caja llena de juguetes bien ordenada y empieza a tocar y no para hasta que no revuelve y no saca todo,
toca todos los juguetes. Dice, hemos intervenido en lo natural, que es muy difícil descubrir algo que sea natural, que no haya sido atravesado por la cultura. Claro, si en un lugar no había árboles y se realizó una plantación artificial, por poner un ejemplo, eso no es naturaleza, eso es cultura, porque eso es el resultado del trabajo del hombre. Cultura viene de cultivar, de cultivo. Trabajar e incidir en el mundo. Y acá, y cierro, va a venir un tema muy interesante, que es cómo hemos usado esa herramienta, esa libertad, en la generación de productos culturales. El derecho, diríamos, es un producto cultural, es un constructo, no nos tiran el derecho, no nos tiran las reglas de comportamiento, no nos tiran las reglas para educar, no nos tiran las reglas para hacer economía desde el cielo, que vienen paracaidistas y hay que abrirlas y hay que resignarse. No, es una tontería, por ser suave en el objetivo. Tontería que ha generado los desastres que hoy tenemos que soportar a nivel planetario, en todos los ámbitos. Bien, ese producto cultural. Pero con ese producto cultural metemos también en el mundo el bien y el mal. El mal no es una cuestión de brujas, no es una cuestión de destino. El bien no es una cuestión de brujas, de suerte, de azar, de un Dios que nos regala. El bien y el mal lo introducimos todos los que vivimos en el planeta Tierra día a día con nuestro propio comportamiento. Entonces no hay que echarle la culpa a otros, o a otros, o a una entelequia, o a una irrealidad. Somos responsables de que se incorpore el bien y el mal en el mundo cotidianamente. Ahora vamos a ver entonces cómo o cuándo decimos que incorporamos el bien. Es difícil definir esto, por supuesto, el bien es difícil de definir. Es fácil de utilizar como un adjetivo calificativo, ¿no? Como decir los hombres somos muy rápidos o somos hombres de bien, que es un absurdo, no dice nada, no tiene nada eso, es un continente vacío, porque también así es difícil de definir mal. Bien y mal se incorporan día a día y esto lo vamos a ver porque es importante para el derecho en la clase que viene. Espero, esto lo vamos a continuar, este ítem, ya lo vamos a retomar en la clase que viene, lo vamos a trabajar con el Power, como lo hicimos con filosofía, y diríamos de alguna manera que la primera parte entonces, el primer módulo queda agotado. Agradezco su presencia, enormemente agradezco la participación, la discusión, la incorporación de datos o el planteamiento, como el caso que hicieron hoy, porque sirve precisamente para mejorar esto que tratamos de que sea de alguna forma ida y vuelta. Nos encontramos entonces el lunes que viene con ser personal y derecho, agotar esta temática para luego